Bienvenidas y bienvenidos. Ahora vamos a estudiar monomios, binomios y trinomios. Vamos a ver la diferencia entre estos tres conceptos. Vamos a iniciar con los monomios, ¿ok? Los monomios se va a referir cuando hay un solo término semejante. Tenemos aquí los monomios, ¿ok? Por ejemplo, les voy a escribir aquí diferentes ejemplos de monomios. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo uno va a ser el siguiente. Cuando solo tenemos aquí 5x, ¿ok? No hay nada más, solo aparece, como lo que veíamos en la lección anterior, tenemos aquí un coeficiente, una parte literal y un exponente, que aquí decíamos, cuando no se ve el exponente, es porque es uno. La x tiene exponente uno, igual eso lo vamos a ver en otras lecciones más adelante, y su signo, que siempre va aquí adelante, ¿ok? Cuando no se ve, porque es un más. Así que eso es un monomio, un solo término. Eso es, monomio, un solo término. Vamos a escribir otro ejemplo de monomio, ejemplo número 2. Por ejemplo, tenemos aquí el menos 3a al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí igual, ¿verdad? Vamos a analizar, tenemos aquí el coeficiente, es el número que está en grande, aquí sería el 3 el coeficiente. Su parte literal es la a, ¿ok? Y su exponente es el 2. El 2 le pertenece a la a, es su exponente. Y aquí si vemos, cuando es negativo, sí, el signo siempre va a ir. Entonces aquí está el signo negativo. Perfecto, ahí tenemos los monomios. Vamos ahora con los monomios. Ahora, si el monomio tenía un solo término, los binomios van a tener dos términos. ¿Ok? Vamos a escribir algunos ejemplos de binomios. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplo número uno. Vamos a tener aquí a cuadrado más b cuadrado. Ahora, un tip que les vamos a dar es cómo identificar cuál es la diferencia o cómo separar los términos. Por aquí nos dice binomio, dos términos. Ahora, ¿cómo podemos identificar aquí? Fácil, ustedes tienen que identificar el signo más o el menos, ¿ok? Eso es lo que separa. Entonces, este más nos está separando en dos partes. Parte uno, el a cuadrado, y parte 2 aquí sería el b cuadrado. Entonces, el signo más es lo que nos está haciendo la división, ¿ok? Entonces aquí podemos observar que sí, efectivamente hay dos términos. A cuadrado sería el primer término algebraico y b cuadrado sería el segundo término algebraico. Entonces sí cumple. Eso es un binomio, ¿ok? Perfecto, ahí tenemos. Vamos a ver otro ejemplo de binomio. Solo vamos a borrar aquí esta parte. Y vamos a anotar aquí el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a tener aquí va a ser, por ejemplo, tenemos aquí el número 2, tenemos x a la 3 menos y a la 2. ¿Ok? Recordemos, ¿qué es lo que nos va a hacer separar los términos? Un signo más o un signo menos. Y aquí está. ¿Ok? Entonces aquí esto nos separa en dos términos. El primer término va a ser x elevado a la 3 y el segundo término va a ser y elevado a la 2. Entonces, él es el primer término y él es el segundo término. Dos términos es un binomio. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Hemos visto monomios, recordemos, un solo término, binomios son dos términos y vamos a ver ahora trinomios. ¿Ok? Tenemos aquí los trinomios. Ahora, trinomios son tres términos. Por ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo número uno. Tenemos 2a menos 3b más 5c. Ok, igual, misma técnica. Para poder identificar a dónde vamos a ver la diferencia entre términos, a dónde vamos a separar los términos, sería una mejor forma de decirlo. Aquí tenemos un menos y aquí tenemos un más. ¿Ok? A donde aparezcan menos o más, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Y eso es lo que nos va a separar los términos algebraicos. Por lo tanto, aquí tenemos, él va a ser el primer término, él va a ser el segundo término y él va a ser el tercer término. Entonces, tres términos es un trinomio. ¿Ok? Perfecto. Si vemos fácil, ¿verdad? El signo más y el menos es lo que nos va a poder hacer ver más claramente si es un monomio, si es, bueno, si es un monomio, solo va a haber un signo, ¿verdad? No va a haber separación. Si es un binomio, dos términos, si es un trinomio, tres términos. Vamos a ver ahora el último ejemplo de un trinomio.
que va a ser el siguiente, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí, eso lo vamos a ver bastante durante las lecciones cuando veamos trinomios. Tenemos aquí x al cuadrado más 2x menos 7, ¿ok? Ese 7 también funciona como un término algebraico. ¿Por qué? Porque está rodeado de términos algebraicos, todos incluidos. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a ver los signos, ¿ok? Aquí este más va a ser la separación y este menos va a ser la separación también. Por lo tanto, vamos a contar aquí cuántos términos algebraicos aparecen, ¿ok? Él sería el primer término algebraico. Aquí tenemos el segundo término algebraico y el 7 va a ser el tercero. Entonces, como tenemos tres términos algebraicos, eso va a ser un trinomio. Recapitulando, monomio, un solo término, binomio, dos términos y un trinomio, tres términos. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección de álgebra.